Ya empezó la grabación y estamos ya esperando que la gente empiece a entrar y ya tenemos los primeros asistentes. Francisco Covarrubias es nuestro primer asistente. Bienvenido, Francisco. Muy bien, qué fe. ¿Ah? Ana, nosotros tenemos micrófono compartido ahora. Sí, en este momento tienen el micrófono compartido, la única que no es Carmen y Constanza. Ya, y va a Bienvenido, estar así Francisco, durante toda la Gabriela, presentación. Analía. Ah, ya. Y podemos nosotros silenciarlo en el fondo. A lo mejor lo Sí, ustedes silenciamos y también podemos pueden silenciar. hablar. Ujú. Bienvenidos a todos. Mientras van llegando y entrando, les pedimos que pongan de qué país son, de qué colegio son, o si son papás, si son papás. Llegó la Claudia Guassini, muy leal. Sí, ahí está, ahí está. Tú nos dices cuando ya nos oyen. ¿Ah? Ya los están escuchando en este momento, los pueden saludar. Ah, Patricio, bienvenido. Natalia, Marión. Karina del Instituto San Pablo de Argentina, bienvenida Karina, qué gusto. Gabriela del Ecuador. la Gaby. Analía, Berta, Santiago de Chile. Carmen, ya tenemos 29 participantes. Vamos a dar 2 minutos más que entren los participantes que estaban inscritos. Buenos días, Mariana. Desde España, Neus, bienvenida. ¿De qué colegio? Ah, Neus, de institución, ¿cierto, verdad? Mm. Mariana Álvarez, desde Miami. Mariana, cuéntanos, ¿eres profesora, eres mamá? Neus de Sagrada Familia, sí. De Gordon School de Miami. Pues bienvenida. Profesora, Mariana. Pues bienvenida, qué gusto tenerte por acá. Bienvenida. ¿Mm? Gabriela Sanguña, perdón. Hay varios del Instituto San Pablo, qué gusto. Bueno, y las que van llegando, si de una vez nos quieren ir poniendo preguntas acerca de este vínculo de familia, escuela o apoderados escuela, colegio, jardín infantil, como ustedes le llamen en sus países, pueden empezar a ponernos preguntas en la parte de abajo donde dice preguntas y respuestas o en inglés Q&A. Demos 1 o 2 minutos más para que termine de entrar la gente. Ya tenemos 33 participantes adentro. Oh, muy bien. Colomba también, bienvenida. Tienes un apellido reconocido por acá. Ya tenemos 36 participantes. Para los que están llegando, nos pueden poner de qué país son, de qué colegio son, o si son papás, pues que son papás. Y si quieren empezar a dejarnos sus preguntas y respuestas en el área de Q&A o preguntas y respuestas que ven en la parte de abajo, ahí vamos a estar respondiéndoles todas las preguntas y ustedes también pueden ver las preguntas que otros hacen y comentar las preguntas de otros si tienen alguna idea. Demos 1 minuto más y empezamos. Silvana, bienvenida. Pía, Verónica, bienvenidos. Bien. Yo voy a ir presentando a nuestras invitadas del día de hoy, presentadoras del día de hoy, que tengamos el gusto de tener. Estamos obviamente pues como con nuestros agentes que son Focus Innovación Educativa, la consultora Focus. Ellos son de Chile, son chilenos y tienen una gran experiencia en muchos temas en educación y en temas de política pública en educación. Y les quiero presentar a las 3 personas que están con nosotros. Bien, con nosotros hoy tenemos a,
Espérense que se me cerró lo que tenía aquí preparado. Tenemos a Teresa Izquierdo, que es psicóloga educacional de la Universidad Católica de Chile y tiene mucho conocimiento y experiencia en educación y en este tema de este webinar que es la Alianza Familia Colegio o institución educativa. Es asesora de la Fundación CAP y supervisa e implementa programas pedagógicos en diferentes escuelas municipales alrededor de Chile. Además es parte del equipo directivo, bueno, de Focus y fundadora también de Focus. Y pues trabaja con este equipo maravilloso de profesionales de Focus que es multidisciplinar y que también responde a diferentes proyectos en el área de educación y en otras áreas incluso. También tenemos a Teresa Covarrubias, que es la hija de Teresa Izquierdo, que además heredó mucho de su mamá y de su papá, y esta pasión también como por la educación. Es psicóloga educacional de la Universidad Católica y magíster en liderazgo educativo de la Universidad de San Francisco. Cuenta con experiencia en cosas de liderazgo, de gestión, de evaluación de equipos directivos, psicología escolar, diseño e implementación de programas escolares y asesoría en mejoramiento. También es parte del equipo de BES y de comunidades de aprendizajes de Focus. Y tenemos a Anita, que también es parte de la familia, Ana Fontaine, psicóloga educacional también de la Universidad Diego Portales, con diplomado en psicología del aula y psicodiagnóstico infantil de la Universidad Católica, y cuenta con 10 años de experiencias en psicología escolar y en diversos programas de innovación pedagógica. También es formadora BES y pues parte de nuestro equipo de formadores. Entonces ya tenemos 50 participantes. Los voy a dejar, bueno, con ellos. Yo voy a estar un poco moderando y ayudando a moderar esta sesión, pero realmente pues es la sesión de ellos. Bienvenidos, espero que lo aprovechen. Para los que están llegando, entonces les recuerdo, tenemos dos mecanismos de comunicación. Uno es el chat, pueden escribir lo que quieran, si quieren poner comentarios, etcétera. Y el segundo son las preguntas. Les pedimos que empiecen a poner sus preguntas en el área de Q&A o preguntas y respuestas en la parte de abajo. Y bueno, las dejo con Teresa y con Ana. Ya. Hoy, Gracias. muy buenos días. Gracias, Ana María. Como ven, vamos a invitar a conversar hoy día, esta mañana, a todos ustedes, saludar a toda la red BES y a toda la comunidad BES desde los distintos países, a todos los educadores, a la familia y a los profesionales que trabajan en educación en distintas partes. Agradecer que estén hoy día acá y partir diciendo que la Ana María nos presentó, somos todos familia, pero todos trabajamos en el mismo tema, y como este tema justamente es la alianza familia, escuela, jardín, creo que le da una particularidad. Hoy, después de 2 meses en que estamos viviendo esta pandemia mundial que nos ha afectado las vidas a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, y que obviamente ha impactado profundamente el proceso educativo de cada uno de los niños, pero pero mucho más la vida, los sentimientos, las emociones, lo que nos está pasando a cada uno. Creo que es un minuto que recordaremos, en 10 años más vamos a recordar estos 2 meses, estos 5 meses, este año, como un año muy particular, y todos los estudiantes, los dos profesores, las familias, vamos a recordar estas experiencias educativas que tuvimos en este tiempo y cómo logramos salir adelante frente a esta gran incertidumbre que vivimos y a este periodo de muchos cambios en que también hemos aprendido mucho. Así que primero compartir que cuando hablamos de socio en el aprendizaje, en el tema alianza, familia, escuela, o jardín infantil le llamamos en Chile, o jardín de infante, o kinder, etcétera, en otros países, queremos decir que lo hacemos obviamente en el marco y en el contexto de lo que estamos viviendo y lo que nos está pasando a cada uno de los educadores, a cada una de las familias, en este desafío de mantener el proceso educativo de una manera muy distinta, cambiando el foco de la escuela al foco de la casa. Y cómo cada uno empieza a jugar distintos roles, pero en esta concepción de que somos socios en el aprendizaje. Queremos partir preguntándole. Y ahí la Ana María les va a mandar unas preguntas para que ustedes contesten, porque nos interesa mucho saber su opinión
va a haber una pregunta dirigida a los educadores y a otra para las familias que están presentes. Y En este momento la acabo de lanzar. Entonces Ya. la primera es para educadores y la segunda es más para padres o familias y apoderados. Y la idea es que nos respondan. Cuéntenme si les está saliendo en su pantalla la pregunta. Como educadores, ¿qué sentimos cuando nos comunicamos con la familia y los apoderados? En esta época que estamos viviendo. Y por otro lado, lo mismo a la familia. ¿Qué sentimos cuando ayudamos a nuestro hijo con la actividad de la escuela que nos propone para trabajar en el hogar, pero que nos mandan los jardines infantiles y los establecimientos educacionales? ¿Qué nos pasa a nosotros? Así que ahí estamos recibiendo las respuestas. Esto es una maravilla de una de las cosas que hemos aprendido en estos tiempos de pandemia. Uno de los primeros aprendizajes, usar la tecnología. Yo creo que es bien importante lo que está apareciendo. Hay, ¿no es cierto? Curiosamente, hay pocas personas, quizás se deba a la red BES, ¿no es cierto?, de los educadores que están sintiendo ansiedad, estrés y frustración, aparecen alrededor de un 20%. Sin embargo, entusiasmo, ganas, compromiso, desafiado, es la gran mayoría. Este dato nos sorprende, yo creo, hoy día, porque lo que hemos visto nosotros, a muchos educadores pidiéndonos ayuda para poder contener el gran estrés que están viviendo, pero este grupo no, está positivo, bravo, vamos con ello. Segundo, pregunta, como padre o apoderado, ¿qué sentimos cuando ayudamos a nuestro hijo con las actividades de la escuela o jardín? Hay que ver que están trabajando 24/7, que están con teletrabajo, que están con los niños todo el día, que están cocinando, ¿no es cierto? Y también bastante sorprendente, la mitad está entusiasmado, con ganas y comprometido, lo ha visto como lo está viviendo bien. Sin embargo, tenemos que hacernos cargo de ese grupo de familia que lo está viviendo con mucha ansiedad, estrés, aburrimiento. En esta encuesta 34%, y hay un otro que no sé a qué ojalá lo pongan en el chat, a qué se refieren con este otro. Sí, si ponen otro, por favor pónganos por qué, pueden poner cuál otro, qué otra emoción, y pueden incluso poner por qué sienten esa emoción. Sí, yo creo que cuando hablamos de este tema, tenemos que hacernos cargo de que aquí nos están tan a flote, tenemos en la piel muy sensible frente a todas las emociones que estamos viviendo. Estamos estresados, sobre todo aquellos que viven en espacios muy reducidos, con niños que son los más estresados. Así que eso. Yo quiero... voy a compartir los resultados finales de nuestra encuesta para que la vean. Así quedó de las respuestas tenemos que un obtuvimos. tercio de las familias bien estresadas, y tenemos un 15% con otro, o sea, alrededor, y la mitad está entusiasmada, comprometida y lo está viviendo como una oportunidad. Con los educadores tenemos más entusiasmo, así que muy bien, con ese sentimiento partimos. Voy a parar entonces esto. Ya, ahora partamos. Yo creo que cuando hablamos de que la familia y los educadores somos socios en el aprendizaje, que ha sido siempre importante, tenemos que partir poniendo a los niños y a las niñas en el centro, a los estudiantes. Y por eso quiero partir, Tere, si cambiara la lámina, quiero partir mostrándoles algo bien personal, algo que me ha sorprendido. Si podemos sacar la encuesta sería genial. Que si no, algo que me ha sorprendido a mí personalmente mucho es observar a mis nietos en estos 2 meses. Y he observado y les puse ahí un cuento escrito por la Rosalía, que habla de... Perdón, ¿todavía ven la encuesta? Porque se Sí, supone que todavía ya la vemos saqué. la encuesta. No, todavía vemos la encuesta, no sabemos cómo sacarla. ¿Los participantes todavía ven la encuesta? Yo creo que tú la puedes cerrar. Ya, los participantes ya no la ven. Ya, No la perdón. yo creo, fíjate que en este cuento, que es muy lindo, dice: no vivo en la basura. Y todo lo que cuenta en ese cuento me sorprendió demasiado. Es todo lo que ha tenido que hacer la cama, ordenar,
y después que juega en su pieza, después tiene que ordenar en la noche y pone todos los sentimientos del orden. Y lo que queda clarísimo es que además de que ilustró, escribió, ¿no es cierto?, está aprendiendo a tener hábitos de rutinas diarias, aprendió a hacer su cama, pone cómo ayuda en la cocina, y pone la batalla y lo difícil, y pone un dibujo muy lindo que se pone encerrada en este tiempo, en este de tener que ordenar, ¿ah? Y le pone, no vivo en la basura, como la batalla por la basura. Es un cuento maravilloso y uno dice, pucha, quizás esto le va a quedar para toda la vida. Está aprendiendo una gran habilidad ejecutiva que es cómo, ¿no es cierto?, organizarse, cómo ordenar, etcétera, y que no lo podríamos haber logrado en el proceso educativo tradicional. También está el cuento José. José está aprendiendo en el proceso de aprender a leer y ya no sabía leer antes de la pandemia y ahora está escribiendo El ratón más travieso y manda un cuento maravilloso en un PPT, una oportunidad de aprendizaje de forma totalmente no formal, de hecho de distinta manera, lo que podríamos llamar la educación casera, ¿ah? Y ese tema lo voy a tocar de nuevo. Por lo tanto, lo primero, esta es una gran oportunidad de aprendizaje, los niños aprenden no solo en el colegio, sino también en la casa. La siguiente, Tere. Los temas que hoy día vamos a abordar es por qué es importante la familia, la importancia de la alianza familia, escuela, jardín infantil. Siempre es importante. Y vamos a ver que existen millones de evidencias internacionales que así lo afirman. Pero en contexto de pandemia, esto se la juega todo en eso. Si queremos mantener el proceso educativo, el contexto de la pandemia, la colaboración con los padres se hace más vital que nunca. El segundo gran tema que queremos abordar hoy día es cómo involucrar a la familia en los aprendizajes. También siempre es importante, pero en este momento se ponen en juego más que nunca los nuevos paradigmas en esta relación familia-escuela, familia-institución educativa, y la importancia de construir una visión y un propósito compartido, y también la comprensión del rol que las familias tienen en el aprendizaje. Antes habríamos puesto el rol de los educadores, hoy ponemos el rol de la familia, y ese es el desafío que vamos a abordar hoy día en esta presentación. Tere. Bueno, la educación, siempre la familia ha tenido un rol indiscutible en la educación, incluso en los logros académicos. Siempre se dicen los logros socioemocionales, todos se los reconocemos. Sin embargo, en los logros académicos, no tanto. La familia, y esta es una lámina que yo uso, yo trabajo hace 20 años en un programa que se llama Aprender en Familia con Fundación CAP, que lo implementamos en escuelas y jardines infantiles a lo largo de Chile, y siempre parto con esta lámina diciendo que hay un conjunto de investigaciones que afirman que el efecto que las familias tienen en la educación es determinante, siendo prácticamente igual o más influyente que la escuela misma en los logros académicos. La familia y el conjunto de los distintos componentes asociados tiene una influencia entre el 40 y el 60%, depende de la investigación. Y ahí hablamos de la educación de la madre, de los hábitos de estudio, de si expone o no recursos de aprendizaje, lectura, libro, una serie de factores que al final explican los resultados académicos en los distintos países, y esto en distintas investigaciones, y por lo tanto, hoy, en tiempo de pandemia, es una gran oportunidad mirar eso. ¿Qué es lo que aporta la educación, el aprendizaje en la casa? Aprendemos no solo en la escuela, en todas partes, y eso es lo primero que queremos probar. Sin embargo, esta relación entre la familia y la escuela y los establecimientos educacionales ha sido y es muy difícil, ¿ah? Y eso lo dicen las distintas investigaciones, yo lo he podido probar en mi trabajo en este tema.
La relación está caracterizada por un desconocimiento mutuo, incomunicación y desencuentro. Ejemplo hoy día es cuántos colegios, cuántos apoderados están pidiendo no pagar la cuota del colegio porque no me están dando educación, entendiendo que están pasando una crisis económica, pero otros que no están pasando también están pidiendo. ¿Por qué? Porque no había un vínculo afectivo, de comprensión, de comunicación antes de este tema, y eso se pone en juego mucho hoy día. También hay débiles canales de participación. En general, en las escuelas suelen participar en reuniones de apoderadas que a veces no son muy motivantes, en algunas fiestas, pero no hay un verdadero trabajo en conjunto como socio en el aprendizaje y hay poca participación. También había una relación centrada en lo negativo. Cuando a uno le dicen, oye, hay una citación del colegio, me está llamando el colegio y tengo una reunión, inmediatamente los padres pensamos, me van a leer el prontuario criminal de mi hijo, qué es lo que habrá hecho, le habrá pegado a otros, habrá sacado una mala nota. Estamos siempre centrados en que van a comunicar una mala noticia. Y por otra parte, cuando un apoderado pide reunión a una profesora jefa, la profesora jefa dice, uy, quizá va a venir a reclamar de la prueba de inglés. Hemos centrado esa relación en resolver problemas más que en una relación positiva. Y también hay una atribución cruzada de culpa. Cuando a un niño le va mal, los padres tienden a decir es que los educadores no lo comprenden, no lo han entendido, no lo conocen, las clases no son buenas, etc. Y por otra parte, los educadores es que no hay apoyo en la casa, yo no saco nada con todo mi esfuerzo si la familia no está ni ahí con los niños. Y esos sentimientos, que pueden ser reales en muchos casos, tienden a primar más que el centrarnos en lo positivo. Y eso hoy se pone muy en juego, es como un capital que hemos cultivado, si no hemos centrado en lo negativo, si hemos tenido distancia, si no ha habido involucramiento, el establecer hoy un lazo fluido y potente y ser socio se pone en juego más que nunca hoy en tiempos de pandemia. ¿Por qué es importante la alianza familia-escuela? Yo no los quiero aburrir, había una lámina que la pusimos en oculta, se la podemos mandar, de la gran cantidad de investigaciones que hablan y que prueban el impacto que tiene el involucramiento parental en los logros, en el aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo socioemocional también, ¿no? En el desarrollo integral. Y tenemos mucha evidencia, una de eso en nuestro programa Aprender en Familia que hemos desarrollado ya por más de 10 años. Pero hay algunas variables que tienen más importancia que otras. Una de ellas es que la familia tiene mucha importancia en generar ambiente emocionalmente seguro y estimulante. Y eso ha sido una variable que explica mucho cómo le va la autoestima que tiene un niño, su mentalidad de crecimiento, la autorregulación, si se siente querido, válido, etc. Y en su desarrollo integral. Un segundo aspecto que las investigaciones resaltan es cuando los padres apoyan directamente el aprendizaje. Un niño que está aprendiéndose las tablas, por ejemplo, multiplicar, es bastante más fácil cuando la familia lo apoya en la casa que cuando solo el esfuerzo lo hace un educador. Que más todavía con el gusto por la lectura, sabemos la importancia de la familia en transmitir el gusto por la lectura, y así hay 1000 ejemplos en los hábitos de estudio. Pero también hay una tercera, en la participación de la familia en el proceso educativo, que curiosamente siempre lo hemos centrado en cuanto los padres apoyan el proceso educativo formal que se está llevando en los colegios. Si apoyan, si participa en actividades del colegio, si sabe lo que se hace en el colegio, si apoya el proceso lector, el de fomento lector, etc. Pocas veces hemos visto cómo el colegio apoya el proceso de la familia y que es una oportunidad que nos da esta pandemia de mirar, de ponerle foco en eso. Siguiente. Las familias, por lo tanto, juegan un rol fundamental e insustituible. Siempre en tiempos de no pandemia acompañan y apoyando el aprendizaje, preparando a los niños para llevarlos a la escuela, para responder a la exigencia de la educación formal.
orientándonos, eligen qué colegio los van a mandar, si participan o no en actividades extraprogramáticas. Y así lo hemos visto antes. Sin embargo, hoy, en tiempos de pandemia, y creo que no se nos olvida, vamos a hacer un aprendizaje que lo vamos a hacer no solo para este año, sino nos va a quedar para siempre. Y las nuevas investigaciones van a ser cómo acompañar y apoyar el aprendizaje en los niños, no solo en el colegio, sino en la casa y en todas partes. Y ese va a ser el gran aprendizaje de estos tiempos. Siguiente. La Educación 2020, que es una fundación que trabaja en educación en políticas públicas, en educación en Chile, en abril, mandó una encuesta a los estudiantes. ¿Qué es lo que le estaba pasando ahora al estar estar en la casa? ¿Cuál era su estado de ánimo? Y fíjense que el 63% está sumamente aburrido. Sin poder salir, sin poder ver a sus amigos, en un proceso súper estresante, cuando tienen computador, de instalarse en el computador aprendiendo, pero si no, aprendiendo, pasando los libros, en un proceso muy estresante. Mucha ansiedad, el 41%, mucha frustración, un tercio. Y solo, si sumamos un 24%, estaba tranquilo y feliz, y lo ha podido vivir bien. Por lo tanto, cuando pensamos en este proceso de ser socio en el aprendizaje, primero preocupémonos de cómo están los niños. Y aquí un mensaje a la familia y a los educadores. El foco central es cómo aprovechamos, cómo primero interesamos a los niños por aprender en un contexto que sabemos que están sintiendo mucha incertidumbre, aburrimiento, estrés. Y por lo tanto tiene que ser motivante y al estilo de la educación casera, no pasar de la escuela a la casa. Y ahí viene la siguiente. ¿Cómo podemos aportar la familia en los aprendizajes como el tema que queremos hoy día ponerle especial foco? En este tiempo, y me tinca que va a ser durante este año y el próximo. Este desafío está partiendo. ¿Y cómo podemos lograr que los niños aprendan en la casa? La gran pregunta que nos hacemos todos los educadores es cómo mantener vivo el proceso educativo de lo formal que hacíamos en la casa de la escuela y pasarlo a la casa. ¿Cómo lo mantenemos vivo? Es simplemente que yo le mande un video o le mande una guía para que respondan y me lo manden. O es que yo como educador me pongo en una pantalla y le enseño directamente a los niños, o es que tiene que pasar por buscar como apoyo a la familia y pensar en cómo tenemos que incentivar que haya aprendizaje, pero ese aprendizaje sea un aprendizaje en tiempos de pandemia, en la medida en la casa, y que puede ser eso una gran oportunidad. Hay un italiano que me encantó, que sacó un video que se llama Educación Casera, y que dice, el gran desafío es que los niños en este tiempo aprendan aquello que la casa, como taller de aprendizaje, puede ofrecer. Y en la casa uno puede aprender a leerles cuentos, uno puede aprender cómo funciona la electricidad, uno puede aprender a hacer la cama, uno puede aprender ciencias cocinando, uno puede, etc. Y por lo tanto, la gran oportunidad es ver qué es lo que tenemos que enseñar en la casa, cómo lo tenemos que hacer, que tiene que ser pertinente y aprovechando los recursos de una casa y entendiendo que las mamás trabajan 24/7, que tienen que cocinar, cuidar a los niños, además teletrabajo y que están sumamente estresadas. Y por lo tanto, ¿cuál es el desafío? Y yo creo que para la comunidad VES que está hoy día, tenemos más herramientas que entregar más que nunca, porque las habilidades del siglo XXI no necesariamente son en espacios formales, sino todo sirve para aprender. Y por lo tanto el desafío es cómo... ahí hay una pregunta muy linda o alguien que comenta cómo gestionamos las emociones. O sea, yo creo que hoy más que nunca es pensar
de que podemos enseñar algo sin considerar las emociones de los niños. Lo primero es escuchar a los niños, qué es lo que les está pasando. Y la segunda pregunta, y creo yo, que tenemos que hacernos como educadores, es qué les interesa a los niños, qué recursos tenemos en la casa, y que quizá esta es la oportunidad histórica de instalar el tema del desarrollo socioemocional y las habilidades para la vida y el enseñar de otra manera que es mucho más innovadora, que va a reformar no solo nuestra relación entre padres e hijos, de cómo enseñamos y cómo aprendemos, sino también va a reformar el sistema educacional. Es la gran oportunidad para siempre, que vamos a abrirnos a otras oportunidades. Entonces, ¿qué es posible esperar de ello? Ahora, yo dejo esa pregunta, ese es el desafío, y que la Tere y la Anita lo van a ir desarrollando ahora. Así que Tere, sigue tú y les dejo con esa pregunta. Bien, antes de pasar a Tere, les queremos agradecer por la conversación que se está dando en el chat, súper interesante todo lo que están poniendo y por todas las preguntas también que nos están enviando. Recuerden que pueden escribir en el chat o seguir poniendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o Q&A. Hola a todos, vamos a continuar con la presentación, viendo orientaciones prácticas para poder fortalecer esta alianza entre la familia y el jardín, o la familia y los colegios, cómo podemos fortalecerla y también redefinirla, porque también acá hay harto de cambio como que nos está remeciendo y hay que repensar nuevas formas de relacionarse, de comunicarse, de colaborar, de trabajar juntos, ¿ya? Joyce Espen, que es una investigadora con mucha experiencia en el tema de involucramiento parental, dice que involucrar a las familias no es solo un problema de voluntad, se requiere crear una cultura de alianza y realizar acciones concretas para lograrlo. Tiene que ser un plan concreto y bien pensado, no es solamente creatividad e improvisación. Tiene que ser una línea de trabajo muy, muy importante para los líderes educativos que contemple un plan bien estructurado. Entonces, nosotros proponemos 3 orientaciones o líneas de acción. En primer lugar, los cambios necesarios en paradigmas y actitudes de educadores, agentes educativos, asistentes, líderes, familias, estudiantes. Acá tenemos que redefinir la forma de relacionarnos, interactuar unos a otros. En segundo lugar, la construcción de una visión y un propósito compartido entre las familias y la escuela o el jardín. Y la tercera línea de trabajo es que los educadores podemos comprender muy bien cuál es el rol de los padres y apoderados, en qué ellos pueden aportar, en qué nos complementan. Vamos a ir viendo cada una de estas 3 líneas, ¿ya? La primera, los cambios de paradigma y actitudes. Siempre partimos del trabajo con los paradigmas, porque sabemos que ellos orientan todas nuestras acciones, son todos los valores, actitudes, que vienen con nosotros, que orientan todos nuestros comportamientos y lo que pasa en una escuela. Entonces, ¿qué cambios en paradigmas se deben hacer en esta relación familia-escuela? Este cambio de mindset es propuesto por el Harvard Family Research Project, que es un centro de Harvard que lleva muchos años investigando el involucramiento parental. Entonces, ellos proponen, por ejemplo, que un cambio de mentalidad muy importante es pasar desde el que los estudiantes aprendan solo en el colegio a que aprendan en todas partes. Y mientras más relacionados estén todos estos contextos donde aprende un niño, más poderoso será este aprendizaje. Mientras más yo hago relacionar lo que pasa no solamente en las casas, sino lo que pasa en las casas, en el barrio, con los amigos, y lo que pasa en la sala de clase, más poderoso va a ser el impacto que podemos lograr. Otro cambio de mindset es pensar el involucramiento de las familias como actividades aisladas versus a pensarlas como algo que es parte de una trayectoria educativa continua. Por ejemplo, pasar de simplemente organizar la reunión de apoderados, la entrevista, las celebraciones, a ver que las familias participan durante todo el año del proceso, y no solamente en los niños más pequeños, como es en el jardín infantil o en básica, en primer ciclo, sino también en media, en toda la trayectoria educativa. Ellos participan en un continuo constante. También
el mindset o el paradigma de involucrar solamente a algunas familias, las que más participan, la mamá o el papá muy involucrado, que generalmente es el que tiene tiempo, a pasar a una responsabilidad compartida entre todas las familias y condiciones que permitan un involucramiento de todos. En esto hay que pensar distintos tipos de participación. Quizás no todos pueden ir a las reuniones de apoderados, a la entrevista, o apoyar en las actividades solidarias o las celebraciones del colegio, sino que hay que pensar distintos tipos de participación que nos permiten lograr un involucramiento mucho más inclusivo y equitativo. Necesitamos a todas las familias presentes, no algunas, ¿no? Después, otro cambio de paradigma es pasar desde el hacer para las familias, es decir, los líderes educativos y educadores deciden qué hacer, cuándo, cómo, en qué horario, con qué propósito, versus a una colaboración en donde se co-crea oportunidades de involucramiento que son pensadas en conjunto. ¿Ah? Muchas veces los educadores ponen horarios de participación que solamente les conviene a los mismos profesores y no a las familias, no se consulta, no se construye en conjunto cuáles son los mejores mecanismos, los mejores espacios, las mejores ideas para poder trabajar juntos. Y un último cambio de paradigma es pasar desde las familias y escuelas con expectativas y creencias que no calzan, es decir, generalmente hay un choque de culturas, un choque de propósito, un choque de creencias y expectativas, esto que hablaba Teresa Izquierdo de la atribución cruzada de culpas, o sea, yo quiero una cosa y el colegio otra, a generar una visión compartida en donde hay un cambio de mentalidades y se desarrolle la capacidad de potenciar los recursos de todos, en el fondo alinearse mucho más en qué es lo que queremos. Y ahí pasamos al segundo punto que tiene que ver con eso, con construir una visión y propósito compartida. Esta es una segunda línea muy, muy importante para poder fortalecer esta alianza. Es decir, alinearse en cuál es el propósito compartido que tenemos sobre el aprendizaje y sobre la forma en que queremos relacionarnos. En primer lugar, por ejemplo, alinearse sobre las expectativas que tenemos de los estudiantes. En el modelo BES, cuando trabajamos con distintos centros educativos, siempre comenzamos con la pregunta, después de los 12 años de escolaridad, ¿qué es lo que queremos dejarle a los estudiantes? ¿Cuál es la huella que queremos dejar? Que se lleven para toda la vida. A eso lo llamamos el residual de la educación, que está en ese dibujo. Y generalmente los educadores lo que dicen es que quieren personas felices, sanas, con habilidades del siglo XXI, éticas, que aporten al mundo, con valores. Eso es lo que más les gustaría, el propósito de todo lo que hacen, ¿eh? Lo que quieren que se lleven en su mochila de herramientas para toda la vida. Esas habilidades fundamentales que queremos dejarles a los estudiantes, las familias y la comunidad perfectamente pueden ayudar a desarrollarlas y con mucha fuerza, ¿eh? Porque muchas veces tienen que ver más con el ámbito formativo, más que con el aprendizaje de un contenido específico de ciencia o matemáticas, sino que tiene que ver con el desarrollo integral de estos ciudadanos que van a aportar al mundo. Entonces, es muy importante que tanto la escuela como la familia estén muy alineadas sobre esta expectativa y qué es lo que se quiere de los estudiantes. En segundo lugar, hay que alinearse sobre qué entendemos por el aprendizaje y el desarrollo socioemocional. Hoy en día la neurociencia, gracias a los aportes de la investigación, hemos aprendido mucho sobre cómo aprendemos y cómo los niños y niñas y jóvenes pueden aprender más y mejor y con más profundidad. Hoy en día ya sabemos la importancia, por ejemplo, del desafío, de las provocaciones, de la motivación intrínseca, la importancia del juego, la importancia de la autonomía, la autorregulación. Son todos conceptos que nos ayudan a potenciar los aprendizajes y que sean duraderos y para la vida, en donde las familias y los educadores podrían tener una visión mucho más alineada y compartida para que estos aprendizajes se potencien. En tercer lugar, también hay que alinearse sobre qué entendemos por la transformación educativa. En el mundo la educación está viviendo un giro bien radical en la forma de enseñar y en la forma de aprender, en que estamos pasando de este rol del profesor más autoritario, catedrático, a un rol mucho más dialógico, y más de mediador y guía.
esta transformación educativa que involucra muchos cambios de paradigma, es muy importante que las familias, los papás, los abuelos y los mismos estudiantes también la comprendan. ¿Ah? ¿Qué es lo que está cambiando en la forma de educar? ¿Ah? Porque así va a ser mucho más fácil poder colaborar y hacer acciones compartidas. Y por último, es necesario generar una visión compartida sobre las prioridades y la dirección hacia dónde va la escuela. Yo trabajo en un proyecto que se llama Comunidades de Aprendizaje, en donde se invita a toda la comunidad educativa a fortalecer el proyecto educativo, soñando juntos cómo queremos que las escuelas o los jardines mejoren. ¿Ah? Generalmente lo que pasa es que los líderes educativos diseñan de forma sola qué es lo que quieren, todos los esfuerzos de mejoramiento, o cuáles son las prioridades de las escuelas, las piensan generalmente encerradas con algún grupo pequeño de educadores, pero es importante de que todos se alineen de cuál es el propósito, cuál es el avance, hacia dónde queremos avanzar y con qué estrategia hay para poder hacer que la escuela sea un espacio de cada vez mejor, y que esa estrategia y ese propósito haya mucha claridad, y que las familias también los conozcan, porque solo de esta forma las familias van a poder colaborar y aportar en función de ese propósito. Por ejemplo, si el propósito más importante es transformar al colegio en un colegio bilingüe, es importante que las familias lo sepan, porque es mucho lo que pueden aportar, por ejemplo, poniendo películas en la casa en inglés. O si el propósito es que la escuela logre abrirse, no sé, logre trabajar la habilidad del siglo XXI, las familias también pueden poner eso como prioridad en sus casas. Entonces hay que alinearse sobre hacia dónde vamos, qué queremos, y para poder ir construyendo juntos. Ahora la Anita va a pasar a la tercera línea de acción, Anita Fontaine. Acá estoy. Ahí está, en donde se hablará sobre la importancia de comprender el rol de las familias en este proceso. Vamos, Anita. Entonces, en esta alianza y en este ser socios, juntos, entre la familia y la escuela, como escuela tenemos que comprender el rol de los padres y apoderados como educadores. No solamente son educadores los profesores y en el contexto escolar, sino que también los padres y apoderados son educadores todo el tiempo. Entonces, tenemos que entender de qué manera y cómo ellos son educadores. Y nosotros en vez tenemos 3 características que definen el rol de los educadores y profesores y docentes, que son, número 1, que los profesores son siempre aprendices permanentes, 2, arquitectos de contexto, y 3, agente de cambio. Y ahora pensando en esta charla que estamos dando, quisimos traer la definición del rol de los profesores, porque también los padres tienen este mismo rol. Entonces vamos a ir viendo cómo los padres lo tienen. Dale, Tere. Entonces, el primer rol es que los padres y figuras significativas, familias, son aprendices permanentes. Creo que cada uno de nosotros somos modelo de aprendiz para nuestros hijos, para nuestros niños. Sabemos que nosotros, a veces los niños aprenden más desde lo que nosotros modelamos que desde lo que nosotros intencionamos como aprendizaje específico. Entonces, como nosotros somos modelos de aprendiz, a partir de lo mismo que nos pasa, por ejemplo, ahora en cuarentena, nosotros mismos estamos, algunos siendo menos eficientes en el trabajo, nos cuesta concentrarnos porque están los niños jugando, es decir, explicitar niños. ¿Saben qué? Esto de la cuarentena para mí también es un aprendizaje. También para mí tiene dificultades. En mi trabajo me ha costado un montón ser eficiente y bueno, ayudémonos a ver de qué manera ustedes aprenden, nosotros aprendemos, porque también esto es un proceso que nos va a tocar a todos. Entonces, como un ejemplo tan simple como eso, los niños asumen que sus padres también son aprendices permanentes y que no tienen la verdad de todo, que tampoco tenemos certezas de lo que va a pasar, sino que transparentemente somos aprendices. Los padres también son aprendices siempre y transmiten la curiosidad y el gusto por aprender. Todos los seres humanos desde el nacimiento tenemos esta motivación intrínseca y esta curiosidad por aprender, y algo pasa con el tiempo que se va perdiendo. Entonces también nosotros somos aprendices permanentes de mostrar a nuestros hijos esa curiosidad innata por el gusto por aprender. Entonces nosotros estamos modelando la actitud que tenemos por nuestro propio aprendizaje y por los de ellos también. Entonces, si nosotros estamos poco dispuestos a los cambios, porque estamos todos viviendo un cambio, si nos ponemos rígidos, si no queremos cambiar las maneras como trabajamos,
ellos también van a ver cómo nosotros estamos, van a aprender de esa actitud en el fondo. Entonces, nosotros somos siempre aprendices. Y también ser aprendiz permanente significa también decirle, niños, me equivoqué, niños, hoy día no tuve paciencia con ustedes, les pido perdón. Es reconocer que también con la formación y la educación que tenemos hacia ellos, somos constantemente, estamos en progreso. Dale, Tere. Ahora la segunda característica es que somos arquitectos de contexto. ¿Ya? Esto es súper importante. Nosotros como padres y apoderados somos constructores de contextos de aprendizaje en nuestras casas. ¿Ya? En cuarentena creo que es una oportunidad maravillosa, como decía la Tere Izquierdo, de hacer que la casa sea un taller y ver en las mismas acciones y cotidianas que se están haciendo, ver cómo pueden aprender. Por ejemplo, la cocina, que decía la Tere, es un taller de ciencia. La cocina podemos aprender termodinámica, podemos aprender de colores, podemos ver los sentidos. Yo me lo conecto con mi hija que está en primero básico, están viendo los sentidos, yo la llevo a la cocina a oler, probar, tocar. Todo el tiempo estamos construyendo contextos de aprendizaje con la cotidianidad. Cuando les ponemos películas, después de la película podemos hacer preguntas a los niños, o cuando ven los monitos, ahora Educa TV, que está saliendo todo el tiempo en Chile, es un canal que genera aprendizaje, podemos generar preguntas de esos mismos aprendizajes. Entonces, esto va a que no necesitamos generar grandes experiencias de aprendizaje, sino que ver la oportunidad de aprendizaje que hay en la cotidianidad. En mirar el cielo, mirar las nubes, en todo hay un aprendizaje. Entonces, somos constructores y arquitectos permanentes. Otra característica importante de que nosotros como padres es que somos arquitectos de contextos emocionalmente seguros. Es decir, depende mucho de nosotros la estabilidad de nuestros hijos y nuestra familia completa. Nosotros podemos generar ambiente emocionalmente muy de confianza, de tranquilidad, o podemos llevarlo a tener ambientes de más tensión, miedo. Por lo tanto, sabemos que cada uno de nosotros, si bien tiene un montón de emociones, y es válido pasar por el miedo, tener rabia, impotencia, ver cómo esto lo voy regulando y voy gestionando la emoción para que el ambiente familiar sea lo más emocionalmente tranquilo, seguro. Entonces, también la disponibilidad emocional que tengamos con nuestros hijos tiene que ser constante, generar conversación en la comida, ver la emoción que sienten en el día, comentar que han sentido miedo, quizá algunos ven muchas noticias y los niños escuchan cosas, hacerlos partícipes. Ahora, ¿qué rol cumple el colegio frente a esto? Los colegios y la escuela y los centros educativos tienen que tener esto muy en cuenta, porque ¿qué pasa? Cuando los colegios mandan muchas tareas o un horario lleno, tosigado de actividades, de acciones, con guía 1, 2, 3, obviamente los padres y apoderados nos estresamos, ¿ya? Nos sentimos poco competentes, nos sentimos culpables porque quizás las otras mamás, los otros papás están haciendo toda la guía y yo no la estoy haciendo. Entonces, esas emociones que está generando también el colegio como un estímulo que nos va mandando cosas, tiene que ser agradable. Entonces, de ahí después vamos a ver más estrategia, pero el mensaje es que el colegio tiene que ser un generador que aporte a tener un contexto emocionalmente seguro en la familia, ¿ya? Que no nos tensione, que no nos estrese, que no nos agobie como papás, para poder ser educadores que están disponibles. Otro rol que tenemos como arquitectos de contexto es que las familias, nosotros la familia vamos constantemente felicitando a nuestros hijos. Entonces, en la manera en que nosotros reconocemos y celebramos los avances de nuestros niños, ellos van a aprender de eso. Es decir, si yo siempre estoy felicitando por, bien, lo lograste, lo hiciste perfecto, el niño va a entender que la perfección es lo bueno. Por otro lado, si yo celebro el proceso, como por ejemplo un adolescente, veo que ayer no hiciste la cama, hoy día la hiciste, genial, te felicito, estás mejorando. Si vamos reconociendo los pequeños procesos y logros que van realizando, vamos centrando y vamos fijando aprendizajes, hábitos significativos. Entonces, el reconocimiento y la celebración es fundamental ver cómo la hago y en qué momento. Dale, Tere. El tercero. Por último, tenemos nosotros como padres y apoderados un rol de agentes de cambio. Es decir, que es igual que en la escuela. Nosotros somos educadores que estamos formando personas para el siglo XXI, que van a ser los líderes del futuro. Entonces,
en esta figura de socio por el aprendizaje, por la educación, tenemos que alinearnos, como decía la Tere, tenemos que impactar nosotros a nuestros hijos de la misma manera en que está impactando el colegio, con valores similares, con sellos que vayan al unísono, que no sean disociadores, que no sea que la escuela dice una cosa y los papás otra. Entonces, cómo alinearnos y ser conscientes de cómo impactamos nosotros el aprendizaje y la formación de estos seres humanos que van a transformar el futuro. En eso tenemos que ser agentes de cambio, comunicarnos con la escuela, decir lo que nos parece, para generar esta alianza y esta coherencia. La coherencia los niños la viven y se dan cuenta cuando el mensaje no es el mismo en la casa que en la escuela. Por último, como agentes de cambio, tenemos que hacer que la educación tenga un propósito, ¿ya? Y nosotros del modelo BES, nuestro propósito es que los estudiantes, los niños vivan una vida con sentido, equilibrio y sabiduría. Es decir, que tengan una vida que les añada valor, que las acciones cotidianas, las experiencias que tengan, les añadan un sentido, un valor, que me agregan algo que me ayuda a ser más sabio, que me ayuda a tomar mejores decisiones, que éticamente me aportan. Entonces, como papá, voy viendo qué cosas le agregan valor a mi hijo y el colegio también. El equilibrio tiene que ver con el equilibrio entre las distintas áreas, no solamente es importante lo cognitivo, lo intelectual, la tarea, sino también lo espiritual, la salud física, lo social, lo socioemocional. Para esto somos generadores de motivación intrínseca, o sea, para llegar a esto tenemos que formar a nuestros hijos con autonomía intelectual, social, emocional, en que se vayan motivando solos y apasionando por aportar al mundo. Y ese mensaje de cómo vamos a aportar al mundo tiene que ser siempre. O sea, esto no es una educación porque sí, sino que es una educación con propósito y una educación trascendente. Dale, Tere. Ahora, que muchos de ustedes en el chat están preguntando, ¿cómo lo hacemos concretamente? Porque creo que todos nosotros, yo como madre y también como agente educativo que trabajo en educación, necesitamos también llegar a cosas concretas que nos ayuden a fomentar, a potenciar, a robustecer esta alianza como socio. Nosotros creemos, todo lo que hemos estudiado, leído y de nuestra experiencia, que para involucrar a la familia en tiempos de pandemia, que es algo nuevo para todos, es primero importante transmitir que somos socios. ¿Ya? Algo tan simple como explicitar y verbalizarle a las familias que somos socios. ¿Ya? ¿Qué significa ser socio? Significa ir alineado y también que el colegio pueda ver qué necesitan los padres y apoderados para tener más competencia. ¿Ya? Nosotros podemos pedirle un montón de cosas, pero quizá ellos no se sienten competentes. Entonces, por ejemplo, hay colegios que respecto a este punto, y centros educativos, jardines también, están formando a los papás en algunos temas que ellos necesitaban. Por ejemplo, ayer la Ana María Fernández dio un ejemplo de unos webinars, unos talleres de formación que se está dando a los papás que tengan la inquietud de saber cómo puedo realizar un juego significativo con nuestro hijo, por ejemplo. O cómo apoyar a los hijos adolescentes. El colegio tiene que tener la misión de mirar a los apoderados, no solamente tiene que pensar en cómo llegar a los niños, sino que cómo yo llego a esos apoderados, que esos apoderados son educadores junto conmigo, y cómo los ayudo brindándole competencia, contenidos, estrategias, ¿ya? Esa es como la mirada. Número 2, nosotros pensamos que es importante la comunicación. Es fundamental la comunicación. ¿Y cómo tiene que ser la comunicación? La comunicación tiene que ser transparente. Si yo no tengo la respuesta, le digo a los papás, ¿saben qué estamos pensando en alternativas para resolver este punto? Hemos pensado en esto y esto, en esto. El viernes, dado sus comentarios, vamos a tener mayor claridad. Aunque no sepamos la respuesta fija, podemos decir eso. También no podemos comunicar todo a todo el mundo. La comunicación tiene que ser por grupo. Yo le comunico algo a los apoderados, otra cosa al equipo directivo, otra cosa a los estudiantes. Y que sea simple, que sea legible, que sea un pantallazo, que no tenga que leer un gran documento porque después nadie lo lee. Entonces, cosas prácticas de la visualización del contenido que se comunica que son muy importantes. También hay que dar espacios de participación a los apoderados. Eso significa crear un chat, puede ser, con los papás. En la página web se puede hacer un link que sea
respuestas para tiempo de pandemia, donde los papás puedan hacer preguntas, pueden participar, pueden decir cómo se sienten, pueden descargar la emocionalidad que les genera todo esto. Como colegio, escuela, jardín, tenemos que tomarle el pulso también a la emocionalidad que ellos están viviendo, cada familia lo vive de manera distinta, entonces tenemos un abanico gigante, importante saber eso. Bueno, la comunicación es un gran tema en sí mismo, que lo podemos profundizar después si algunos quisieran, el módulo de las preguntas. Como tercer punto... Tiempo, Anita. ¿Sí? Bueno, como tercer punto, nosotros habíamos puesto otorgar calendarios flexibles y metas alcanzables. Los papás, hay que ver también por medio de una encuesta, quizás si trabajan los dos papás o uno, y qué posibilidad hay de ayudarlo, y proponer calendarios flexibles, es decir, nos vamos a juntar 2 veces a la semana con estos profesores, pero una vez a la semana la profesora está disponible y el que quiere se puede conectar. El calendario no puede ser rígido porque la rigidez genera estrés, ¿ya? Dale, Tere. Como número 4, nosotros pensamos que a los apoderados en general, como colegio, tenemos que ayudar a que se sientan cómodos, poco exigidos y competentes. Competente significa que los apoderados también sepan poder ayudarlos con lo que se les está enviando, ¿ya? Si les queda muy grande el desafío, libero cortisol, estrés, me bloqueo, me cuesta ayudar a mi hijo, puedo atacar al colegio. Entonces tenemos que aliarnos y hacer que se sientan cómodos. Si están cómodos, la experiencia va a ser obviamente más agradable tanto para los apoderados como los niños. Número 5, habíamos puesto diseñando experiencias de aprendizaje atractivas, provocativas, como decía la Tere. Está comprobado de la neurociencia que la provocación, algo novedoso, que genera curiosidad, que es algún problema que tiene mucho que ver con lo que yo estoy viviendo, yo me engancho, ¿ya? Cuando los estudiantes se enganchan, se motivan de manera autónoma. Habían unas preguntas de cómo generar aprendizaje autónomo. Esto responde a esa pregunta, de que la curiosidad hace que yo me motive, me movilice. Entonces, pensemos en experiencias de aprendizaje, en tareas, en proyectos que sean motivantes, que sean adecuados a la edad del desarrollo de los niños, que conecten con algo que a mí me pasa, que conecten con algo que a mí me preocupa del mundo. Y de esa manera, ellos van a hacerlo solos, no van a tener que estar la mamá o el papá, oye, ya, vamos, siéntate a hacer esto, porque van a estar conectados. Entonces la autonomía también se genera por acá, con actividades provocativas. Como sexto punto habíamos pensado en proyectos. Pasa mucho que llegan contenidos como muy encajonados, lenguaje, matemática, ciencia, ver cómo pensar proyectos más integrados, más holísticos, que embarguen e incluyan distintas asignaturas. Esos proyectos, tomando también las actividades provocativas, pueden responder a algo que les provoque mucha curiosidad, que sea muy entretenido. Por ejemplo, cómo vuelan los pájaros, cómo llega el agua a mi casa. Entonces ahí conectamos distintos objetivos de aprendizaje de distintas asignaturas en relación a cómo llega el agua a mi casa. Y generamos motivación intrínseca, autonomía, los papás se pueden enganchar porque tienen algunas nociones y se genera un aprendizaje colaborativo en familia. Dale, Tere. Y por último, hemos visto nosotros que en este tiempo han habido montones de oportunidades que están generando cambios, que ya veníamos, como decía la Tere, con un cambio hacia una nueva forma de educar, y nos estamos dando cuenta que efectivamente la casa es un taller de aprendizaje maravilloso, ¿ya? Entonces hay que sacarle provecho a todas las experiencias que suceden ahí con la misma rutina. Si la mamá trabaja y el papá trabaja, bueno, ¿cómo sacamos provecho del aprendizaje en la misma rutina? Después estamos viendo que los profesores están apropiándose del currículo, lo están leyendo, están saliendo del libro, que muchas veces algunos seguían, que son muy favorecedores los libros de apoyo, pero tal vez hay que hacer una revisión y ver cómo yo llego con algo que le haga sentido a mis estudiantes, que enganche, entonces hago acentos curriculares, no paso todo de corrido. Y eso es muy importante para el aprendizaje significativo. Después las familias están aprendiendo a mirar a sus hijos, están aprendiendo en que las dificultades, los aciertos, los logros, quizás están empatizando también con los profesores y están viendo cómo apoyar el desarrollo de su hijo. Es algo que es muy potente, que en el apuro de la vida no se logra tanto. Después estamos mantener el proceso educativo en la casa una oportunidad de desarrollo socioemocional y habilidades para la vida. Esto está más que dicho, o sea, tenemos también un taller socioemocional en la casa, entonces de qué manera las emociones pueden ser parte de la vida familiar, pueden ser parte de este momento y cómo las voy
moderando y voy ayudando a mis hijos, ya sea la edad que tengan, a gestionar sus emociones. El colegio también en esta pandemia ha acentuado su rol formador, fortaleciendo su comunidad y valorando la educación para la trascendencia. A esto nos referimos que los colegios han tenido que contactarse con su comunidad, ¿ya? Y eso hace que yo me vuelva a contactar desde otro lugar, sin el apuro de la gestión del día a día, sino que viendo qué es importante para mi comunidad, cómo yo los engancho, qué es significativo para ellos, cómo nos podemos entender. Entonces, viendo esos grandes como principios y lineamientos, voy haciendo y trabajando una educación para la trascendencia, que sea significativa, ¿ya? Que vaya como a lo medular, a lo que importa. Y ahora más que nunca las familias y educadores deben ser socios en el aprendizaje. Entonces, queremos que se vayan con la imagen de esta sociedad que trabaja juntos, que aprende juntos y que somos ambos educadores con toda esta cantidad de desafíos que tenemos. Dale, Tere. Anita, yo creo que aquí es muy importante escuchar, he estado viendo las preguntas, ojalá sigan llegando preguntas. A mí me pareció muy relevante algunas preguntas que tienen que ver, uno con más ejemplos, otro tiene que ver, por ejemplo, Voy el a tema mirarla, del a ver. género. Hay unas preguntas con el género, yo creo que es muy importante. Creo que la oportunidad de la casa como taller, lo que estamos viviendo en estos momentos, es una oportunidad única de fortalecer el apego entre los padres, las madres y los hijos. Segundo, el tema del género. Por primera vez está el papá en la casa haciendo teletrabajo, la mamá y los niños, o está el papá con los niños, la abuela, y podemos dar una gran aprendizaje de los roles que cumplimos, de las diferencias de género, pero también de cómo, ¿no es cierto?, podemos trabajar el tema de los roles que tenemos en las casas. O sea, hemos visto a los papás haciendo pan, yo tengo, no sé, me han llegado miles de WhatsApp, papás haciendo pan, etcétera. Yo creo que esta es una oportunidad única. Y yo creo que ahí el tema del género es un tema en la relación, en muchos colegios, además le mandan la comunicación a las madres. Yo creo que, por favor, tengamos mucho cuidado, creo que aquí a las familias, y me ha tocado verlo mucho en este tema. Yo creo que estamos viviendo un tiempo demasiado importante de aprendizaje emocional, y lo socioemocional es la gran oportunidad, el apego, el tema de los roles, el tema del ejemplo. Aquí salía también algunas preguntas que tenían que ver. Tere, respondamos algunas preguntas si quieres, como para ir una por una, quizás. Es que estaba agrupándolas. Ah, ya. Yo creo que hay preguntas relacionadas, por ejemplo, con lo que ustedes hablaban de este rol, cómo entender los roles. Entonces hay unas que dicen cuál es el rol del padre, del educador, cómo podemos evitar que nuestras limitaciones como padres sean limitaciones del aprendizaje de nuestros hijos, pero también en este rol de arquitecto de contexto, cuál es el rol del docente arquitecto de contexto y del papá arquitecto de contexto. Bueno, ¿puedo contestar a esa pregunta? A ver, los roles del educador y la familia sin duda son distintos, ¿eh? Pero ¿en qué se parecen? En que ambos son mediadores y son guías y son quienes van a plantar esta semilla de motivación física y pasión y gusto por el aprendizaje. Entonces, en eso se parecen. ¿En qué son distintos? Obviamente que uno aprende con el contexto de lo que son las disciplinas, las asignaturas, y tiene mucho más expertise en la etapa de desarrollo y en esa secuencia que hay en los aprendizajes para poder comprender bien cada asignatura. Y las familias somos expertos en el desarrollo de lo formativo y en que conocemos muy bien la particularidad de cada niño. O sea, sin duda, los papás somos expertos de qué les gustan, cómo reaccionan, cómo abordan los conflictos, cuáles son los intereses. Entonces, es distinto el rol, pero tiene mucho en común en ser arquitectos de contexto, en transmitir esto del aprendizaje constante a lo largo de la vida. Entonces, claro, es como cada uno desde su vereda, pero mientras más podemos
conversar sobre las semejanzas, más oportunidades de colaboración van a haber. Acá hay otra pregunta que dice, como una afirmación, hay mucha diversidad de situaciones familiares, a veces hay dudas de si agobiamos o si estamos llegando a todos. Me parece muy importante esto de si nos estamos cuestionando si estamos agobiando como escuela con las cosas que estamos enviando, a eso te refieres, ¿no? O si estamos llegando a todos, podemos generar una encuesta, tal vez, para conectarnos y salir de la duda, porque eso creo que a todos nos pasa, es decir, ¿qué estamos haciendo con todo esto? Los padres estarán enganchando, estarán agobiados, estarán estresados, entonces midamos con encuestas o con otros instrumentos, herramientas que nos ayudan a ver qué sucede y ajustar la estrategia. Y algo que pasa es que los educadores tratan de llegar directamente a los estudiantes. A lo más le mandan un mail a los papás con todas las actividades y siguen relacionándose de forma educador con los niños, niñas o jóvenes. Y nos faltamos los padres, que son quienes hacen el enganche, quienes motivan, quienes son mediadores también. Entonces necesitamos tener también conversaciones directas con los apoderados. Por ejemplo, conversaciones telefónicas, reuniones de apoderados vía virtual. Tenemos que saber tomar el pulso de qué es lo que están viviendo estos apoderados, cómo los contenemos, cómo los guiamos como mediadores, porque si no, nos vamos a perder todo lo que es el enganche, que es muy importante en los aprendizajes. Termina siendo, si nos saltamos a la familia, terminamos dando actividades de aprendizaje totalmente descontextualizadas, como con mucho menos sentido. Entonces hay que aprovechar el recurso de las familias ahí. Oye, yo quería comentar de algunas preguntas. La Ana María Fernández pone algo muy sabio y muy importante. Que Gilberto quiere hablar. No, solo terminar esto, decir de que los niños nos enseñan y aprenden, o sea, no tenemos que, yo quiero decir algo bien profundo de que tenemos que confiar que el aprendizaje que se hace en las casas es válido. Los niños aprenden entre ellos, entre los hermanos, los padres con los niños, con los abuelos, pero de una manera muy distinta a la educación formal. Y por lo tanto, confiar y potenciar y ayudar y facilitar este aprendizaje en este taller que es la casa, creo que es el gran desafío. Y tengamos autoestima en las familias que nos están oyendo hoy día, que nos están oyendo, de atreverse a confiar que los niños están aprendiendo cocinando con ellos, que no es que tengan que tener todo el día la guía, que cuando les lee un cuento o leen juntos está aprendiendo cualquier cantidad porque le está transmitiendo el gusto por la lectura, pero también fortaleciendo el apego, que el analizar lo que están sintiendo es aprendizaje, el desarrollo socioemocional también se aprende. Entonces, potenciemos a los padres como educadores, confiemos en ellos, es un gran, y los educadores somos facilitadores en esta etapa. Ayer me tocó un video demasiado lindo de una escuela que trabajamos con ella, que le mandaron todos los profesores un video a los padres, un video cortito, con letreros cada uno, de mensaje a todos los estudiantes y a los padres, dos mensajes positivos. Nosotros estamos por un rato, no nos ven, pero estamos contigo, nosotros te queremos, nosotros que sabemos que estás tratando de leer. Mira, era precioso, sacaba lágrimas, pero es una manera de mantener ese contacto y esa alianza viva entre la escuela y los padres. Hay dos participantes que levantaron la mano, sería bueno que lo hablen. Sí. Acabo de abrirle a Gilberto, ya le voy a abrir a Paulina. Gilberto, ya tienes tu micrófono abierto y Paulina, sí, ya puedes abrir tu micrófono. Gracias. Entonces, le paso a Gilberto primero. El problema que tenemos nosotros es que... Uy, se oye. ¿Nos escuchamos bien? Gilberto, se oye muy mal. ¿Aló? No. No fue. Déjame ahora sí se te oye. ¿Ahora sí me oyen? Sí. Cuéntame. Okay. A ver, nos cuesta muchísimo trabajo quedarnos callados, como dice Ana María. Te perdiste, Gilberto. ¿No te estás oyendo? A ver si es esto. Ya, ahora sí. ¿Me oyen ahora sí? Sí, ahora sí. Y puedes abrir tu cámara si quieres. ¿No está abierta? No. Déjenme hacer una cosa.
Es que creo que tengo dos pantallas abiertas y puede ser eso lo que no deja. Ahora sí. ¿Me ven? No, pero dale. Te vemos, pero te escuchamos. Te Ok, escuchamos. bueno. No, fundamentalmente, me parece excelente el webinar que están haciendo, que están hablando, cada uno de los elementos que componen las participaciones de ustedes. Y es que si les pudiera compartir que yo tengo un sueño. Mi sueño es que yo pudiera ser ministro de Educación Universal por esta pandemia. Y yo lo primero que prohibiría que los colegios mandaran y que mantuvieran la necesidad de seguir el currículum. Que estuvieran preocupados por los exámenes, por el libro, por el programa académico, por el programa educativo. Yo lo que le diría a la gente es, estamos perdiendo una enorme oportunidad, como dices bien, Tere, de aprender. Es que este esquema que tenemos, que solo se aprende en el colegio o en la universidad o en clase, cuando aprendemos de los abuelos. O sea, a mí me gustaría que los nietos de Francisco y de Tere les preguntaran cómo se conocieron ustedes, cómo hablaban entre ustedes, qué comían. Todas estas cosas que parecen tontas. Yo recuerdo un comercial, creo que era de IKEA, donde era preguntarse, ¿a qué se dedica tu padre? ¿Qué es lo que hace todos los días? ¿Qué hizo tu padre para iniciar el negocio que tiene? O tu tío. Entrevistar al tío, entrevistar al abuelo, entrevistar a los padres. ¿Qué es lo que hace tu madre todos los días? ¿Cómo se hace un almuerzo? ¿Cómo se cocina? Todo este aprendizaje de casa, de la familia, de los abuelos, de los tíos, del día a día, de los roles, de los trabajos, y estamos tan preocupados por seguir el esquema académico del libro y las tareas y las asignaturas. Entonces, es solo un poco eso, ¿no? Es esta gran oportunidad que tenemos en este momento de reconectar la educación con lo que es aprender, que no solamente el colegio. Es reencauzar toda esta gran oportunidad que tenemos y que la estamos desperdiciando porque seguimos tan preocupados por seguir el libro o el formato curricular o el plan académico, que nos estamos perdiendo esta oportunidad magnífica de estar en casa aprendiendo de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos. Simplemente quería decir eso. Ese es mi sueño, como decía Martin Luther King. I have a dream. Ay, Dios, que no se te cumpla. Por Gilberto. Yo quisiera también hacer un aporte, primero agradecerles enormemente por la generosidad de preparar este encuentro, este conversatorio, este webinar, del material que están compartiendo con esa claridad. Realmente esa encuesta de esos porcentajes de que solamente el 24% de las familias hoy están felices y tranquilas, me impacta y creo que como socios en este proceso de aprendizaje, tanto Focus, los colegios que estamos vinculados desde el modelo BES, las familias que nos están acompañando hoy, es fundamental que empecemos de verdad a generar este mensaje de está en mí la decisión de ser feliz, está en mí la decisión de hoy aprovechar esta oportunidad que nos está invitando Focus, de ser socios, de yo, papá, entender que el docente está haciendo todo un esfuerzo por entender el nuevo contexto, y yo, docente, entender que estamos en un nuevo contexto y que no hay una mejor oportunidad de encontrarnos familia y colegio, encontrarnos familia y educador, porque como decía Tere Covarrubias, estamos en la misma vereda y con el mismo objetivo. Tenemos roles diferentes, pero tenemos el mismo objetivo. Entonces, esta sociedad que ustedes nos están invitando y que creo que estamos unidos en esta invitación, les agradezco muchísimo todos los aportes. Hay una pregunta que yo no quisiera que dejáramos de lado y me gustaría oír su comentario, y es esta pregunta de ¿y qué hacemos con estos papás que son de culturas distintas, de pronto con un idioma diferente?
cómo generamos esa sociedad donde el colegio quiere llegar, pero los papás no nos estamos pudiendo comunicar bien con ellos porque el internet no lo permite o porque son de otra cultura. Entonces, ¿cómo lo manejan ustedes? Porque sé que tienen mucha experiencia en eso. Y luego le daremos la palabra a Aquí las Ana tres Macarena. queremos hablar. Aquí las Claro. tres queremos hablar, ¿Quién ya. se quiere? Pero yo quiero partir porque estamos Dale. nosotros implementando un programa en jardines infantiles en Maipú, en estaciones, en sectores más vulnerables. Y ha sido maravilloso lo que ha significado el WhatsApp. ¿Ah? Hemos hecho encuestas a los apoderados por WhatsApp para saber qué le está pasando. Segundo, por Google, y muy fácil, las contestan, etc. Segundo, le hemos mandado todos los días mensajes, hemos mandado cuentos, hemos mandado juegos, hacer un run, hemos mandado, y ellos están mandando respuestas en videos cortitos por teléfono. Me encantaría, yo le decía a la tele, solo pondría eso, y mandan lo que están haciendo las mamás con sus hijos y mandan video al jardín. Yo creo que a veces subestimamos a las familias más vulnerables, pero no cabe duda que lo están pasando muy mal porque están muy hacinadas. Por lo tanto, una encuesta que decía la Anita es central. Segundo, mandar mensajes y hacer estas reuniones vía teléfono, pero Zoom en teléfono funciona. Y se puede, y además el llamado por teléfono a las familias que se identifican más, que están más complicados, apoyándolo. Mantener el nivel de exigencia de lo formal, creo que no, y ahí me sumo a Gilberto y a la Ana María, si no entendemos todos los educadores que este es un minuto de aprendizaje más esencial que muchos otros en la vida, y que lo que estamos transmitiendo ahora a los niños es demasiado esencial, validar esa experiencia de cocinar juntos, de los hábitos, de cantar juntos, de otras cosas que sí son aprendizaje. Creo que en escuelas vulnerables es más esencial. Y sí, nosotros estamos, por ejemplo, con la campaña de 10 minutos de lectura, que el abuelo le cuenta, que el niño le lee a la mamá si la mamá no lee, pero de lecturas compartidas, de lecturas en voz alta, media hora en los más grandes, y que yo creo que son hábitos que no se les van a olvidar más y que son súper relevantes y que hay que disminuir los objetivos curriculares, priorizar y realmente entregarse a que el aprendizaje socioemocional es demasiado importante. Pero ahí yo conectaría otra de las preguntas que dice ahí, que es no solamente en este contexto, sino en contextos en donde en las familias hay conflicto, hay violencia, hay situaciones complicadas, como que de alguna forma, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué podemos hacer ahí? La Tere Cobo quiere hablar. No, yo quería hablar en relación a la diversidad cultural. Pero, no, en cuanto a la contención, yo creo que hay que contener. O sea, de todas maneras, no hay que tenerle susto a la contención y el cuidado del bienestar. Yo creo que tiene que ser un rol de las escuelas y los jardines de todas maneras. Y ahí simplemente la escucha activa es la mayor herramienta. No tenemos que hacernos cargo de solucionar todos los problemas económicos de las familias. Ya con escucharlas, podemos hacer un aporte maravilloso. Es lo que primero que necesitan descomprimirse, descomprimir el estrés. ¿Y qué espacio estamos dando no solamente para que el educador pueda aportar a descomprimir, o sea, que el educador escuche, sino que las familias entre ellas puedan contenerse mutuamente? Hay que siempre creer en la riqueza del grupo, confiar en que el grupo tiene recursos para salir adelante. Entonces, esa inteligencia colectiva que hay dentro de un curso es muy, muy valiosa, y simplemente en que se escuchen uno a otro, no en dar consejos, no en ponerse en una relación de autoridad, nosotros te vamos a decir qué hacer, sino de una situación, no sabemos qué hacer, pero aquí estamos juntos. El vínculo afectivo, la escucha y la contención es algo que no es tan difícil de hacer, pero que es primordial, es como un imperativo moral hacerlo, porque son familias que están sufriendo. Y yo creo que el rol de los educadores, también los educadores necesitan ser acompañados. Los educadores de cada uno de los cursos también necesitan
igual que los padres, ser acompañados porque también están sobrepasados. El grupo de hoy día que estaba oyendo aquí era bien menos sobrepasados, pero les quiero decir que lo que más hemos tenido demanda en este último tiempo nosotros es por contener a los profesores y contener a la educadora, y esa educadora buscando herramientas de cómo contener. No cabe duda que el escucha, llamada por identificar, primero diagnostiquemos, mandemos esta encuesta por curso. El educador, jefe curso, tiene que llamar a aquella familia que lo están pasando más mal. Tercero, preocuparse de no estresar más a la familia con lo que mandamos. Cuarto, yo creo que es muy importante hacer estos grupos que dice la Tere de hacer reuniones de curso, de contención. Hay una pregunta en relación a los adolescentes y niños más grandes, que cómo hacer que se involucren en la rutina diaria y generen aprendizaje. Yo pienso que también desde la motivación, Anita, hay otra pregunta que dice cómo cómo motivar a los adolescentes. motivarlos, cómo generar autonomía en ellos. Yo pienso que ahí también el tema de agobiarlos de tareas genera estrés y se paralizan, igual que cualquier adulto. Por lo tanto, creo que ahí los profesores, educadores, tenemos que mostrarle a los padres nuevamente cuáles son los objetivos de aprendizaje más significativos que aprendan. Algo simple, y que esos objetivos de aprendizaje no sean por medio de guías, ni trabajo, ni la clase online, sino que sean a través de una acción que se realiza en la casa. Como por ejemplo, ver cómo ha cambiado la tecnología a través del tiempo, no tengo idea, o transformar, comprender la sociedad, que vayan, hagan encuestas, pero que busque, ahí el rol del colegio es como buscar los aprendizajes importantes para la vida, no quedarse en sutilezas, porque esa sutileza agobia. De esa manera, cuando ya buscamos los aprendizajes importantes, se lo transmitimos a los padres, y que sea con una didáctica que enganche al estudiante, genera autonomía y motivación. ¿Ya? Sí, Anita, perdón, hay un webinar, la semana entrante va a haber una serie de webinars específicamente de eso. Cómo realmente programar un aprendizaje virtual, cómo manejar las clases virtuales, cómo enriquecerlas desde la mirada vez, cómo realmente hacerlo significativo y sobre todo cómo entender la contención social y la contención emocional, que no es que yo te dicto clases, es que tenemos momentos de encuentro en los que nos podemos contener, en que podemos contar lo que estamos sintiendo, en que ese profesor pregunte de verdad, de corazón, ¿cómo estás? Y haya esa conversación de cómo estás. La semana entrante empieza una serie de esos webinars, entonces creo que para los que están haciendo esas preguntas, bienvenidos, ojalá nos sigan, porque en una hora no alcanzamos a decirlo todo, y hay mucho de qué hablar y creo que hay muchísima generosidad de los colegios y de los expertos y los no expertos que queremos abrir la conversación. Entonces me parece rico invitarlos a la serie de webinars que hay y además a ver los que ya están grabados, que ya se hicieron. Porque hay muchos webinars también que están hablando de estos temas que estamos hablando hoy. Oye, creo que había una participación de alguien, perdón. No. Ana María. Ya no está. No, yo solo quería decir un comentario que pone la Paula, que dice que trabaja con alumnos de media y dice aprovechar lo mismo que están aprovechando los profesores para comunicarse con los apoderados, aprovechar los recursos para comunicarse directamente con los alumnos de media. Por ejemplo, hacer la encuesta como están, usar Meet o Zoom o Instagram, que son los medios, WhatsApp, para comunicarse, para ver cómo están, para ver si entendieron la guía que se mandó, el jefe curso sigue conteniendo ese grupo de estudiantes, sigue teniendo esa misión de alguna manera, y yo creo que esas son herramientas que sí son muy de alumnos de media. Claro, y en ese sentido hay que no olvidarse el cambio de paradigma. Antes estaba casi que prohibido que un papá llame por teléfono a la casa de un estudiante. Entonces, podemos llamarlo por teléfono, ¿por qué no? Ese estudiante lo necesita, o sea, no tenemos que ahorrar ningún recurso, hay que ocuparlos todos, porque estamos en una situación que es única. Entonces hay que ser un poco más valiente, pensar fuera de la caja de que hay que acceder a toda costa, y si en un tiempo más hay que ir a la casa a visitar a esa familia, hay que ir a visitar. Y si nos sobrepasa el problema, se deriva a redes de apoyo, y nos contactamos con las redes de apoyo del consultorio, de salud, pero yo creo que en esto hay que ser valientes, y hay que atreverse a llegar a toda costa.
Y yo Ahí creo que está. Tere se conecta con otra pregunta porque la estamos viendo como desde el punto de vista del educador, pero otra pregunta que dice aquí, yo como padre, ¿qué puedo hacer para fortalecer esta relación desde la confianza y el compromiso? Porque yo también juego un rol, entonces también puede ser la valentía desde el punto de vista del padre de pedir esos espacios, de crear esos espacios también. Muy bien. Bueno, Pues ya llegamos al tiempo. ¿Ah? sí, ¿Mm? hay tanto más para decir. Les Sí. quiero de verdad agradecer Tere y Anita y todo el equipo de Focus que está detrás por su generosidad, por estar acá, por este ratico tan rico y tan profundo, por ponernos a pensar. Yo creo que todo lo que dijeron de alguna manera es una inspiración para seguir pensando, para seguir cuestionándonos, para invitarnos a mirarnos en el espejo, como siempre digo, y descubrirnos desde otro lugar. Yo creo que esta conversación que hay hoy del nuevo normal, a lo que éramos antes ya no vamos a hacer. Y es fundamental que tanto papás y educadores aprovechemos esta oportunidad de redescubrirnos y de descubrir a nuestros hijos. Porque no es solamente papá educador, sino que nuestros hijos tienen mucho que decir y esta sociedad es entre los tres, entre los tres agentes. Hay que oírnos los unos a los otros y qué más linda esta oportunidad que nos está dando la vida de podernos meternos en la sala de las familias como educadores y conocer a los papás en pijama y conversar en pijama, porque nos ha pasado, los que somos docentes nos ha pasado que el papá se asoma en pijama y saluda. Entonces hay un vínculo desde una privacidad que teníamos antes que se abre y nos permite conocernos como personas y como personas que estamos todos en crecimiento. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron. De aquí, de estas preguntas salen una cantidad de líneas de otras conversaciones que vamos a generar. Entonces creo que fue muy inspirador. A los participantes, gracias por estar. Nos hemos pasado un poquito en tiempo, pero yo quisiera quedarme. Lo que pasa es que yo quisiera cortar. Sí, ahí también les pedimos a los participantes que ahorita que salgan les va a salir una encuesta y quienes respondan las encuestas les vamos a enviar como algunas de las preguntas pues como respondidas y también como el material de las presentaciones. Oye, yo Súper. quiero agradecerles a todos, a Bess, que realmente nos ha cambiado la manera de educar y de formarnos. Y quiero terminar diciendo este minuto de cuidarnos cada uno como educador, como padre, como abuelo, como persona, y cuidar también a los niños. Por lo tanto, cuando hablamos de educación, tenemos que hablar también por primera vez y para siempre, yo creo que nos va a quedar, del autocuidado, de la contención emocional, del desarrollo emocional. Es un minuto dejar en paréntesis lo formal y atrevernos a volar en la educación que aprendemos en todas partes. Así que muchas gracias y Qué bonito. Así sacamos la culpa. Sí, qué bonito. Pues qué mejor cierre que ese. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Chao a todos. gracias, Ana Gracias. María. Adiós, Ana María. Un abrazo. Qué rico verlas. Adiós, gracias. Adiós a todos, este Gracias. video igual va a quedar subido en nuestro canal de YouTube mañana, pues es público, entonces los esperamos por ahí también para que vean los webinars pasados. Gracias, Ana. Que estén muy bien, un abrazo Chao. grande. Cuídense. Gracias.